nos quedamos en esta parte. Ahora voy a dibujar cómo está constituido y ahorita les explico.
Bien, si pueden anotarlo, por favor. Y ahorita les voy explicando. Bien, estos son dos diagramas en los cuales vamos a poder verificar o vamos a poder analizar cómo está constituido básicamente la portadora piloto en FM. Si se dan cuenta, aquí tenemos lo que es el lado derecho, lado izquierdo, y ambos entran tanto a un sumador como un restador. El L-R se va a multiplicar por la subportadora, que en este caso es la portadora piloto. Coseno de omega S es con respecto a piloto, y este divisor de frecuencia entre dos, y les va a dar este atenuador. En este caso, ustedes saben perfectamente, bueno, el día de ayer lo vimos, que eran 38 kHz. De esos 38 kHz que tenemos aquí, déjenlo coloco para que lo tengamos aquí, tenemos 38 kHz en la portadora piloto, y ese divisor de voltaje tendremos que tener entonces, por lo tanto, 19 kHz. Esos 19 kHz deben de estar o tienen que tener esa atenuación para controlar la amplitud de la señal modulada. En este caso aquí tendré yo entonces FM estéreo. Bien, si lo vemos en un espectro de frecuencia o en un análisis espectral, seguramente vamos a ver que de 0, en este caso a los 15 kHz, aquí son kilohertz, vamos a ponerle aquí kilohertz, estamos en la banda del audio. Este audio es la suma, es lo que tenemos aquí, la suma de L más R. Y entonces este ancho de banda que yo voy a poder escuchar es de forma de audio, es el que nuestros abuelitos escuchaban, y escuchaban esta banda de audio. Pero posteriormente viene ya la aplicación de FM estéreo, y entonces seguimos teniendo la doble banda lateral con portadora suprimida. Eso significan estas siglas: doble banda lateral con portadora suprimida, en donde tengo la banda L-R y la banda L más R. Entonces, en esta parte nosotros utilizamos la portadora piloto, que está a los 38 kHz a una frecuencia de 19 kHz. Entonces, toda esta parte es la FM estéreo con doble banda lateral con portadora suprimida. Es así como se le conoce, y es muy similar a la parte de AM, solo que aquí encontramos tres bandas laterales: la de audio y la que nosotros conocemos o la que nosotros hemos implementado esta parte. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario.
Bueno, entonces, Profe, sí. una duda, el eje Y es G? Es la ganancia. Okay. Entonces son Acuérdate, perdón, voy a colocar aquí mejor. La ganancia está en decibeles. Sí. Entonces lo que se está transmitiendo son 3 bandas laterales. Sí, en FM sí aparecen 3 bandas por esta sumatoria que nosotros tenemos. Solamente que la L más R es para la parte de audio en mono. En algunos dispositivos tú colocabas o tú podías utilizar algunos dispositivos en los cuales tú podías escuchar solamente esta banda, este audio, ¿no? Si tú querías. Si no, el que estábamos utilizando era esta parte. En los dispositivos actuales, pues ya prácticamente esto está perdido y lo que nosotros escuchamos es esta parte dentro de la FM en banda como portadora piloto. Yo me acuerdo que yo tenía un Walkman en ese entonces y el Walkman manejaba señal monaural y señal estéreo. Entonces, por eso teníamos estas 3 bandas laterales. Pero pues ahorita prácticamente ya nadie utiliza esa parte del sistema monaural. Ya todo lo que escuchamos nosotros ahora es FM estéreo. ¿Algún otro comentario? Profe, pero por ejemplo, ahí cuando, digamos, o sea, si lo estamos utilizando en audífonos, ¿no cree que sería una buena opción el mantener el audio mono? Porque, bueno, no sé si a mis compañeros les ha pasado, pero por ejemplo hay canciones que sí se nota mucho la diferencia. La diferencia. Cuando pierdes un audífono, se escucha, sí se siente como que no es la misma canción. Sí, por ejemplo, ahorita ya van hasta donde yo había investigado, los acetatos son los que van a regresar. Para aquellos que no conocen qué es un acetato son los discos grandes que se colocaban en los estéreos con las agujas. Ese tipo de disco se supone que va a regresar o va a ser el boom. Sí, ese tipo de acetato se escucha o tiene mucho mayor fidelidad que la parte de un CD, por ejemplo. Yo desconozco la parte de acústica, no podría yo decirles cuál es la diferencia o por qué se escucha mucho mejor, pero sí van a regresar al acetato. El detalle con el acetato es que no es portátil, o tendríamos que tener algo portátil un poco más complicado. Entonces, por eso se implementó en mi época, pues nosotros utilizábamos el Walkman y empezábamos con el cassette, y el cassette era una impresión electromagnética o magnética, mejor dicho, en una cinta. Posteriormente viene la parte del disco y aparece el Discman, y el Discman es una forma de transportar música. Ahora en nuestros tiempos, o después viene la parte de los USBs, y esas USBs, yo coloco las canciones o los archivos en una USB, y vengo escuchando mi música, pero prácticamente pues ahora ya no necesitamos esas, sino más bien tener mis listas, en la parte de las aplicaciones, y ahí tengo toda la música que pueda yo obtener. En este caso son 3 distintos en los cuales pues se transporta la música. Son gustos,
son ahí sí podríamos decir que prácticamente tenemos ese ancho de banda. Esto era lo que yo les comentaba, teníamos la salida en los aparatos monoaurales y en la parte de los audífonos. Lo que el compañero comenta es que tanto la señal como la L, pues nosotros vamos a escuchar la parte de los audífonos, pero en determinado momento pues había un switch en el cual podía yo solamente con los mismos audífonos, pero escuchar como si fuera un aparato monoaural. Repito, no todos llevan esta parte para escuchar, pero los aparatos que en ese entonces se podían escuchar, podemos tener esta banda. Casi, repito, por lo regular, pues no utilizamos mucho esta parte. La que utilizamos es la que siempre manejamos, la doble banda lateral. Pero no sé, es que ya los dispositivos son como las pantallas, pues ya tienen otro tipo de elementos, otro tipo de aplicaciones, y bueno, ya es distinto, ya no es como anteriormente teníamos un televisor, y ese televisor pues no teníamos un control remoto, todo era en base de perillitas, y bueno, pues van cambiando las situaciones. Entonces, ingeniero, en conclusión, los dispositivos lo pueden escuchar, o en este caso, pues nosotros tenemos o está implementado dentro de este espectro radioeléctrico, dentro de este ancho de banda. El detalle es que los dispositivos nuevos que están sacando, teléfonos y toda esa parte, como es digital, como ya es un poco en cuanto a tecnología, pues no, casi por lo regular no aplican esta parte del audio. Ya no tienes dispositivos en los cuales manejen la parte del audio. Entonces seguimos teniendo esta banda, pero pues básicamente no se utiliza. Las que utilizamos ya como tal, como FM estéreo, pues serán las doble banda lateral dentro de la portadora piloto. No sé si tengas algún otro comentario. No, muchas gracias, profe. Ok, bien. ¿Algún otro comentario? Yo, profe, tengo una duda. Sí, adelante. En doble banda lateral con portadora suprimida, una es L-R y otra es L+R. Así es. Tengo esa duda de dónde sale la L+R. Es que este es lado derecho, lado izquierdo. Acuérdate que esta L y esta R es como si tuvieses los dos micrófonos, ¿sí me explico? O los dos audífonos. Okay. Porque a eso se le llama FM estéreo que tú tienes. La diferencia entre, deja pasar de este lado, entre FM estéreo es que tú vas a mezclar dos canales. Pueden ser dos audífonos o dos micrófonos, o pueden ser dos audífonos o dos bocinas, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sale ese L+R? Es el lado izquierdo y el lado derecho. Perdón, aquí derecho. ¿Qué son esos? Está obvio que está en inglés, y en este caso, pues L es la parte izquierda, L es la parte izquierda y R. L izquierda y R la parte derecha, ¿no? Entonces son los dos canales que tú tienes. ¿Qué es FM estéreo? Es que vas a mezclar dos canales por un solo canal. Es como si te dijera una señal de video. Sí, pero la señal de video tiene audio y video. Entonces las dos van por un solo canal. Entonces, lo mismo sucede en la parte de FM estéreo. FM estéreo significa que vas a mezclar dos, ya sea el sonido cuando tú estés hablando o cuando tú estés percibiendo la información. Entonces, era lo que comentábamos la clase pasada. Cuando alguien cuando el profe Susilla hace la sonorización, que eso es lo que le llama, es un solo canal, pero lo distribuye en dos puntos.
por eso coloca bocinas del lado derecho y bocinas del lado izquierdo. Jamás te colocan bocinas de un solo lado o bocinas de otro lado. Siempre lo que hacen es que van a distribuir el sonido en dos canales. Lo mismo pasa por el teatro en casa, lo mismo sucede en un cine, en un teatro. Vas a tener bocinas del lado izquierdo, vas a tener bocinas del lado derecho, y esa parte estéreo es donde concentra la información o donde concentra la señal en el centro de tu cerebro, por así decirlo. Ok, profe. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, entonces, para concluir esta parte, recuerden, hay señales que tienen dos, vamos a decirles, subseñales, o vamos a decir que en una sola viajan dos señales. En las de televisión es audio y video. En las de audio de FM es lado derecho, lado izquierdo. Por eso requiero llevar, es como cuando ustedes van a transportar dos cosas o van a transportar así dos cosas de un punto a otro. Entonces puede ser que ustedes agarren o tengan dos cajitas y ustedes en el medio de transporte, o agarren una bolsita, metan las dos cosas y lo transporten. Eso más o menos es muy similar a lo que estamos viendo. FM estéreo significa que voy a tener la parte derecha y la parte izquierda de sus oídos, y entonces ustedes van a concentrar la información o el sonido o el audio en la parte central de su cerebro. A eso se le llama estéreo. Y en la parte de televisión llevamos lo que es la parte del audio y el video. Cuando hay una pequeña interrupción en la señal y ustedes se percatan de ello, muchas veces el audio y el video llegan desfasados. Y entonces ahí ya existió algún problema, entonces hay que corregirlo. Pero van por una misma portadora de frecuencia. Entonces por eso se llaman subportadoras, para que pueda transportar cada quien su información y después tengamos la portadora. Ojo, es como si nosotros aquí se los había colocado en alguna de estas figuras, en las cuales primero multiplicamos y después volvemos a multiplicar. Aquí está. Aquí tenemos una y aquí tenemos la otra. Aquí hago la mezcla, y ya que viene mezclado, ahora sí lo envío por una sola portadora para transmitirlo. Este multiplexor es donde yo estaría multiplexando o estaría teniendo las dos señales, que son estas. Vean, aquí primero vamos a decirlo, son las subportadoras con las cuales voy a multiplicar. Aquí tengo la L más R y la L menos R, que son las subportadoras que voy a utilizar. A cada quien, tanto lado derecho como lado izquierdo, le voy a aplicar su subportadora para que entonces las pueda yo sumar dentro de uno solo, y a esa suma le aplique la portadora para que pueda ser transmitida. Este es el ejercicio que les había dado, ingeniero. Profe, entonces la portadora en donde, para transmitir, es inferior a la subportadora, la frecuencia es inferior mayor. Sí, vamos a decir, en FM, ¿en qué frecuencias trabaja FM? ¿De 88 qué? ¿108? Exactamente. Entonces, ¿qué portadoras vamos a utilizar aquí? De 88 a 108 megahertz, ¿no? ¿Sí? Ajá, sí. Ok. ¿A qué frecuencias van a trabajar las subportadoras? 78 kilohertz. A 38 kilohertz, o lo que son lo mismo la portadora piloto a los 19 kilohertz. Ah, ok, profe. Es que me había confundido con eso de portadora piloto y así dije, caray, entonces... No. Aquí, ojo, estas subportadoras son a 38 kilohertz,
pero obvio que si tú lo divides entre dos, pues vamos a tener una portadora piloto. Es como si estuviéramos multiplicando dos veces o modulando dos veces, solamente que una frecuencia a baja, sin que podamos utilizar para enviar, porque aquí no estoy enviando, aquí lo que estoy haciendo es procesando, ¿sale? Entonces esta soportadora me va a servir para procesar cada canal y lo pueda yo sumar, y entonces ahora sí tenga yo la sumatoria tanto de L como R, y ahora sí esto lo envíe por los 88.7 MHz. O sea, aquí preparas la información y aquí la envías. Lo mismo sucede en televisión. Seguramente quien maneje, cuando estén en la materia, en la parte de televisión, les van a decir, el audio y el video se tienen que, vamos a tener la subportadora y es a una frecuencia tal, diferente a las frecuencias portadoras con las cuales van a enviarse la información. ¿Sí me explico? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro? Sí, adelante. Ahorita que está comentando mi compañero, el canal LR y el RL, que diga el L más R y el L más R de banda lateral superior, ¿es el mismo? Sí, es al que te refieres. Ojo, L más R, esta parte como tal, es para la señal audio y está menor a los 15 kilohertz. La modulación que llevas en la banda superior y en la banda inferior, esa es para que nosotros preparemos a FM para que pueda ser transmitida. Es decir, es como si estuviéramos haciendo AM, que es esta banda, y FM como tal. ¿Sí me explico? Es como si tú estuvieras haciendo esta parte. Mira, L más R, es este procedimiento. Nada más el que tienes aquí. Pero el L más R hace todo este procedimiento, ¿sale? Pero a su vez tienes este L menos R que va aquí y este L más R que tienes aquí para que pueda ser FM estéreo. Es decir, si tú L más R lo sumas con L menos R, tienes FM. Pero si tú aquí mides L más R, pues te va a dar solamente la banda de audio en mono. Sí. Gracias, profe. Sí. Órale, ¿sí quedó claro? Sí, ya. Ok. Bueno, ¿algún otro comentario? Ok. Hay otra parte en la cual nosotros tenemos que ver, y a esto se le llama la parte de la multiplexación. Esta multiplexación, como ustedes saben, la podemos clasificar en tres, vamos a decir, en dos rubros. Déjenme borrar, porque no va a quedar así. Vamos a hacer que la multiplexación la voy a clasificar en dos, que es TDM y FDM. TDM significa multiplexación por división de tiempo y FDM significa multiplexación por división de frecuencia. Esos son los dos tipos de multiplexación que vamos a tener. Pero posteriormente aparecen otras técnicas llamada
acceso múltiple. Y el acceso múltiple igual lo vamos a clasificar ahora sí en 3. Primero aparece como tal la FDM, que es en frecuencia. Después aparece la TDMA, que es en tiempo. Y por último aparece el CDMA, que significa por código. Entonces, esta multiplexión que nosotros tenemos aquí, esta multiplexión solamente es o significa que le va a dar los tiempos a cada uno de ellos para que pueda enviar la información. Es decir, el switch, aquí lo voy a colocar, el MUX y el switch. Entonces la multiplexión va a ser que yo voy a este dispositivo, este switch, va a estar conmutando de acuerdo a los usuarios que yo tenga en mi sistema. A eso se le llama multiplexión. Y el acceso múltiple es la parte en la cual tengo yo o utilizo yo un multiplexor, pero la forma de acomodar los datos es diferente. Entonces, mientras que la multiplexión es la forma de cómo voy a llevar la conmutación, el acceso múltiple es la forma como voy a acomodar los datos. Entonces aquí le voy a poner un colorcito de este lado y el otro colorcito de este lado. Ok, esa es la diferencia que existe uno con respecto al otro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar ahorita la parte de la multiplexión. La primera, aquí a lo mejor cometí un error, tiene que ir, la primera es FDM, así como esta parte. Entonces FDM es la multiplexión de frecuencia y FDMA es el acceso múltiple por división de frecuencia. TDMA es el acceso múltiple por división de tiempo y CDMA es el acceso múltiple por división de código. El acceso es colocar los datos y la multiplexión es la conmutación que vamos a llevar a cabo. Bien, seguramente en las siguientes materias o en los siguientes semestres seguramente ya se van a dedicar a ver esta parte. Nosotros vamos a ver ahorita esta parte. En telefonía celular, FDMA, TDMA y CDMA es lo más común que existe en la parte de sistemas de telefonía celular. Esto es el pan nuestro en telefonía celular. Y en los sistemas de comunicación, nosotros, los analógicos, por ejemplo, pues utilizamos mucho la multiplexión, ya sea la frecuencia o ya sea la de tiempo. Permítanme, déjenme. Aquí está. Profesor, el acceso múltiple dijo que era cómo acomodar los datos, ¿verdad? Así es, exacto. Después de la multiplexión, ¿sale? Después de la multiplexión, por eso es distinto. Ok. Permítanme un minuto. Ok. ¿Qué vamos
vamos a tener entonces en la multiplexión? En la multiplexión vamos a tener que puedo yo tener un multiplexor y este multiplexor tendrá n número de entradas. Pero esas n número de entradas, lo que vamos a hacer es mandarlo por un solo canal. Esa es la multiplexión. Entonces, de los n número de usuarios, para no tener n número de canales dedicados, solamente voy a tener un solo canal en el cual van a ir todos los usuarios. Esto va a abaratar el sistema, porque solamente, por eso se llama sistema, porque solamente va a viajar en un solo canal. Después, lo que tengo que hacer en el receptor, pues es hacer la demultiplexión para que ahora sí pueda yo tener o pueda otra vez tener a mis usuarios que en un principio fueron enviados. Es decir, aquí puedo tener una frecuencia 1, una frecuencia 2, una frecuencia 3 y una frecuencia 4. Y de este lado, pues otra vez tendría el mismo número de usuarios. ¿Sale? Esa es la parte del demultiplexor. Esa es la parte en la cual el objetivo es mandar a los usuarios por un solo canal y no mandar n número de usuarios utilizando n número de canales. ¿Sale? Bien, el primero que existe, el primero que vamos a ver es la multiplexión por división de frecuencia. Entonces aquí le voy a poner multiplexación por división de frecuencia. Y esto le llamamos FDM. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a volver a dibujar para tener el esquema completito, nada más que un poco más pequeñito. Voy a tener el multiplexor. Voy a colocar solamente 3. Le voy a llamar F1 de T, F2 de T y F3 de T. Y lo voy a enviar por un solo canal. En el receptor tengo que tener el demultiplexor y tengo que tener esas 3 frecuencias. F1 de T, F2 de T y F3 de T. Bien, esto es como si yo estuviera o tendría este diagramita. Entonces voy a tener mi conmutador, un solo canal y otra vez mi demultiplexor. Aquí voy a manejar 3 colores distintos. F1 de T y vamos a suponer que mi señal la tengo así. Después F2 de T, un color azul, y vamos a suponer que tengo un triángulo. Y F3 de T está en rojo. Vamos a suponer que tengo mi campanita. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer, o lo que vamos a obtener en el canal es lo siguiente. Primero, el multiplexor va a ver al primer usuario. Y entonces, al ver al primer usuario, lo que va a hacer
es pasar la información del primer usuario. Después, la que va a ver es la del segundo usuario. Y por lo tanto, verá al segundo usuario F2DT, si así lo quieren ver. Una se los puse en frecuencia, la otra es en tiempo. Y el tercero que va a ver será la campanita. Más o menos así. ¿Sale? Y entonces aquí tenemos frecuencia y en rojo será omega 3. Y entonces ahí tendremos las frecuencias. Es decir, el número de frecuencias que nosotros tengamos será el número que se va a enviar por medio de un canal. En el caso de la multiplexación por división de frecuencia, pues solamente aquí estoy colocando 3 usuarios. Si por alguna razón el sistema, por ejemplo, en telefonía celular, que son 24 portadoras que tiene para enviar, pues entonces tendría que multiplexar las 24 frecuencias. Pero el usuario número 25 pues ya no tendría acceso. Y entonces tendría que esperar a que uno de los usuarios dejara de utilizar una frecuencia para que pudiera utilizar la otra frecuencia. Es decir, que aquí el detalle que tenemos es que a cada usuario le correspondería una frecuencia. Y eso pues lo que hace es que no sea un espectro dinámico, sino que hasta que alguien que desocupe un lugar, una frecuencia, pues va a volver a utilizar esa frecuencia hasta que se desocupe. Entonces, ese es el detalle que tenía la multiplexación por división de frecuencia. Hasta que un usuario dejara de utilizar la frecuencia, tendría que esperar hasta que se desocupe y bueno, poder utilizar alguna de las frecuencias que están disponibles. En este sentido, pues ese tipo de comunicaciones en su momento pues fue adecuado, pero ya en nuestros tiempos pues ya no es adecuado. Entonces aparece lo que es la multiplexación por división de tiempo, y en la multiplexación por división de tiempo a cada quien nos corresponderá un tiempo, y en ese tiempo, bueno, lo que podemos hacer es que podemos triplicar la cantidad de usuarios, porque ya no necesariamente tengo que esperar a que termine la frecuencia o el espectro de frecuencia. Pero bueno, eso lo veremos un poco más al rato. No sé si tengan alguna duda con respecto a esto. ¿Nada? Profe. Sí. No. Perdón, una duda, por ejemplo, ¿eso pasa cuando tiembla? ¿Se saturan las frecuencias, por así decirlo? O sea, exacto. Porque todos quieren salir al mismo tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el canal pues no te soporta toda la cantidad de usuarios al mismo tiempo, ¿no? Todos quieren, se produce un cuello de botella. Y al producirse ese cuello de botella, pues el multiplexor no se da abasto, ¿no? Y entonces empieza a tener conflictos. Es como cuando la estación del metro o las estaciones del metro, pues hay un exceso, una gran cantidad que se le llama las horas pico, y entonces el servicio se empieza a alentar porque empezamos a tener problemas en los cuales pues pueda acceder la gente, ¿no? Entonces, si lo vemos así, haciendo la comparación, pues sí, ingeniero, aquí necesitamos utilizar a cada uno de estas frecuencias, pero si ya no hay más frecuencias, entonces pues tendremos que esperar hasta que alguno de ellos desaloje o termine de utilizar esa frecuencia para que el siguiente usuario le puedas dar el servicio. ¿Esto en qué se traduce? Pues en tiempos perdidos, tiempos de espera
Y bueno, pues es así como se lleva a cabo esta parte, ¿no? Entonces, para eso implementaron o se diseñó lo que es la parte de la FM, TDM y el TDMA, que eso lo veremos un poco más adelante. No sé si quedó claro esta parte. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Disculpe, profe. Sí, adelante. Las últimas, bueno, la última grafiquita donde se nos, sí, que está hasta abajo, es como se vería en el Demux. Ajá, se vería en el canal. Ok. Permíteme, en este lado está esto. Déjame hacerlo con color amarillo. Esto se vería aquí en el canal o aquí, en este canal. Ok, gracias, profe. ¿Sale? Entonces, fíjense, aquí en el canal estoy acomodando esta parte, ¿sale? Entonces tengo que esperar a todos los usuarios y aquí estarían contenido todos los usuarios. En TDM lo que hicieron es tomar muestras de cada uno de ellos. Y entonces al tomar muestras en tiempo, lo que hacemos es no mandamos de forma continua, sino mandamos muestras y existen espacios en los cuales van a ir intercalados todas las señales de información. Con eso lo que hacemos es que te voy a dar tiempos. Sí, aquí tendría que pasar primero uno, después el otro y después el otro. Y en tiempo no, en tiempo a cada quien le corresponde un determinado tiempo y así todos los usuarios pueden viajar por un mismo canal y te van a asignar tiempos. Si no terminaste de enviar tu información en ese tiempo, tendrás que esperar a otro tiempo, pero obvio que esos tiempos, pues estamos hablando de milisegundos, microsegundos. A mayor frecuencia, pues los tiempos en cuanto a tiempo, pues estamos hablando de espacios muy, muy pequeñitos en los cuales mandas la información. Por eso necesitamos utilizar muestras o por eso se utiliza el teorema de muestreo, porque es más fácil enviar la información por muestras. Entonces, la modulación analógica o la modulación continua o las señales continuas pues dejan de ser atractivas cuando aparece toda la parte de transmisión de señales por muestras. Por ejemplo, PAM, acceso múltiple por PAM, modulación por amplitud de pulso, y después PCM, modulación por codificación de pulso. Entonces todo es por pulsitos, todo es por muestra, y a mayor muestras pues vas a tener espacios muy pequeñitos en los cuales vas a viajar, pero en un solo canal vas a enviar a todos los usuarios por medio de pulsos o muestritas, que es lo que más adelante les tengo que explicar. Profe, es como si hubiera un retardo. ¿Retardo en dónde, ingeniera? En este caso, cuando se envía la señal, por ejemplo, en la F1, envía una, la lee, la va leyendo el canal y luego envía la otra señal. Ajá, así es. Hasta que termine, hasta que llegue a este punto, puede pasar al segundo canal. Si esta señal fuera mucho más grande, hasta que termine, podría empezar a transmitir el segundo canal. Entonces, ya ves que sí es un retraso, porque tengo que esperar a que este usuario termine de enviar su información para que el segundo usuario pueda transmitir su información. Entonces, pues sí, también son cuestiones en las cuales llevan tiempo, y eso no nos conviene en un sistema de comunicaciones. Y si lo ves así, bueno, pues podría ser causa retrasos, ¿no? Sí, claro, porque al final del día, pues, si tú quieres mandar todo de un jalón, pues no se puede, tienes que esperar. Entonces, viendo esa situación, mejor les doy tiempos. Les doy tiempo 1, 2, 3, regreso 1, 2, 3, regreso 1, 2, 3, regreso 1, 2, 3 y así, y ya mando mi información. Y entonces aplico a todos simultáneamente, pero por tiempos.
y los tiempos muertos que no se utilicen, puedo yo utilizarlos de tal manera que puedo hacer dinámico el sistema, porque puedo enviarle o darle 2 veces a esta señal para que pueda yo optimizar los tiempos y pueda yo sacar a los usuarios lo antes posible. ¿Me explico? Es como si, por ejemplo, cuando vamos a inscribirnos o cuando estamos en el proceso de inscripción, ¿sí? Si nada más hubiera una sola persona para atender a todos los usuarios, entonces tendríamos que esperar hasta que terminen para que nos pueda atender. Si yo coloco tres personas o 5 personas, pues voy a darles tiempo no mayor a 5 minutos. Entonces, si tengo 5 personas, puedo atender 5 personas al mismo tiempo, y lo que hago es que sea mucho más rápido el proceso. Y esa sería la diferencia entre multiplexación por división de frecuencia y la multiplexación por división de tiempo. Y obvio es que no hay retrasos, al contrario, tiene que ser mucho más rápido. Todos los sistemas deben de ser mucho más rápidos para que puedan funcionar. ¿Sale? Gracias, profe. Ok, entonces internamente, ¿cómo tendríamos esta estructura? Internamente yo tendría la siguiente estructura. Tengo un multiplicador, un multiplicador, y tengo la subportadora 1, y aquí tengo F1 de T. ¿Sale? Luego tengo al siguiente usuario, igual lo tengo que submodular, por así decirlo, y tengo la subportadora número 2, y este es F1 de T, y así sucesivamente en el número de usuarios, o dependiendo el número de usuarios en el cual estemos utilizando. Quiere decir que el MUX pues está haciendo su parte de con la subportadora. Tenemos subportadora 3, y todos ellos van al sumador para que ahora sí lo module y pueda enviarlo en uno solo por medio de una portadora, y entonces le aplico el filtro, pasa bajas, pasa altas, rechaza banda, el que sea necesario, lo meto a la antena y lo transmito. Lo voy a colocar en color azul. El Gemba del multiplexor, y todo es el transmisor. Nada más que aquí puedo yo tener el modulador. Entonces, ¿qué tendría? Lo tendría yo así: MUX, modulador, y transmisor. ¿Vale? Pero ya hay circuitos que tanto el MUX como el modulador lo traen integrado, y entonces en uno solo puedo enviar y transmitir. ¿Me explico? Y hay circuitos, y seguramente lo vamos a ver al final. Por ejemplo, para hacer el FSK o el FM, pues ya tengo un solo circuitito que trae tanto un multiplexor como el modulador.
¿Estamos? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Sí, profe. Ok, bien. ¿Qué es lo que tendríamos en la parte del receptor? Porque también pues ¿se acuerdan que una cosa es la señal y la tengo que hacer analógica o tengo que trabajar en digital, procesarla en digital, enviarla en digital? Pues es lo mismo dentro del transmisor. Entonces, si ya tengo el transmisor, seguramente pues lo que tendré ahora es la parte del receptor. ¿Cuál sería la parte del receptor? Pues lo puedo yo dibujar más o menos así. Tengo yo el receptor, recibo la información y de aquí paso a lo que son los 3 filtros. Filtro 1, filtro 2, filtro 3, y entonces vuelvo a modular porque es una modulación síncrona a la frecuencia que esté yo obteniendo esa información. Y entonces aquí tendríamos un filtro pasabajas, aquí tendríamos otro filtro pasabajas y de este lado tendríamos otro filtro pasabajas para obtener la señal F1 de T, F2 de T, y de este lado sería la F3 de T. ¿Por qué tengo que tener 2 filtros y por qué los coloqué diferente? Para que podamos diferenciarlos. Este filtro me va a servir para las soportadoras. Mientras que este filtro con el multiplicador es para la portadora, o lo que es lo mismo, el de modulador, ¿sale? Que es el que hemos venido o hemos estado trabajando. Por eso cuando ustedes escuchan y dicen, pues es que hay que preamplificar o hay que prefiltrar, una etapa de prefiltrado. Entonces lo que estoy haciendo es obteniendo la parte de los filtros con la soportadora. Y ahí nosotros hacemos para obtener cada uno de ellos. Y posteriormente ya el de modulador, que es la parte de la portadora en cada uno de estos. ¿Por qué vamos a necesitar un filtro? Seguramente ahorita, ya no va a dar tiempo, pero en la siguiente clase vamos a ver esa multiplexación por tiempos y entonces pues vamos a ver que necesitamos ciertas muestras y cada una de las muestras lleva un cierto tiempo. En cuanto a la muestra, pueden ser muestras muy anchas o muy delgadas y entonces eso hace que los filtrados que vayamos a utilizar pues sean de una manera correcta o de tiempos apropiados. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta con respecto a lo que les acabo de mencionar. Esta es la multiplexación por división de frecuencia. Les voy a mostrar, todavía me falta ver la próxima clase, la multiplexación por división de tiempo. Y en este caso, el tiempo lo vamos a utilizar cuando estemos utilizando ya la parte de las señales en las cuales vamos a llevar a cabo pues pulsos. Para eso vamos a utilizar la modulación por pulsos para que podamos utilizar la multiplexación por tiempo. Conclusión, si yo requiero o si yo tengo señales continuas, seguramente utilizaré multiplexación en frecuencia. Cuando yo tenga señales por pulsos, seguramente utilizaré multiplexación en tiempo
porque voy a colocar las muestras. Recordarán que el multiplexor lleva una frecuencia. Esta frecuencia, pues es una frecuencia en la cual nosotros vamos a tener mucho cuidado. Esta. ¿Se acuerdan que les dije que tiene que ser por lo menos el doble? ¿Se acuerdan cuando les expliqué el teorema de muestreo? Y que tenemos que ver, bueno, pues este multiplexor tiene que tener por lo menos el doble. Entonces, si yo a esta le pongo 1 kilohertz, a esta 7 kilohertz y a esta 9 kilohertz, ¿qué frecuencia de muestreo o de multiplexación o la frecuencia de conmutación tiene que ser la adecuada? ¿Kilohertz? 18 kilohertz. Van a tomar la mayor y esa mayor la van a tener que multiplicar por 2 para obtener la frecuencia de muestreo o la frecuencia del multiplexor. Esa frecuencia son las portadoras que se utilizan en el multiplexor. ¿Estamos? Que son las que estoy viendo aquí. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Entonces, siempre van a utilizar la mayor frecuencia para sacar la frecuencia de muestreo o la frecuencia de multiplicación para que pueda ser. Ahora, ojo, aquí puede ser que yo tenga la mayor frecuencia, porque si no utilizo la mayor frecuencia, si utilizo 14 kilohertz, pues dejo fuera a la tercera. Si yo tengo 2 kilohertz, dejo afuera las otras dos. Entonces tiene que ser la mayor, pero hay que tener cuidado nada más de que podamos utilizar esa frecuencia de reloj o ese tiempo de tal manera que puedan ser enviadas la información. Bien, ¿algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿La clase? Sí. Digo, no sé si podría irse tantito a la 11, por favor, a la presentación 11, por favor. Voy. Espérame, nada más, dame un minutito. Ya para cerrar mi... Ok. La 11 dices, ¿ah? ¿Es para copiarla? Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bueno, yo, profe, a mí la verdad no me quedó muy clara la parte de la recepción, o sea, porque primero dice que hay filtros, pero bueno, o sea, no sé si me equivoco, pero primero tendría que haber, o sea, estar la de modulación y ya después los filtros, ¿no? O como... Aquí, el multiplexor. Aquí, ese multiplexor que tú tienes aquí, de color azul, ¿sale? Tiene soportadoras, ¿sale? Entonces, para que tú puedas tener estos filtros, es como si tuvieras, no sé si te lo pueda cambiar, que es tu de multiplexor. No sé si así lo puedas captar mejor. De este lado tengo el multiplexor y de este otro lado tengo el de multiplexor. Entonces MUX llevo y lo primero que recibo y lo primero que tengo que hacer es un demultiplexor.
para que entonces pueda tener mis 3 canales y posteriormente a cada quien lo voy a demodular. Más decir, ¿por qué tengo que demodular 3? Porque a lo mejor estoy enviando 3 frecuencias diferentes y no son la misma. ¿Sí me explicó? Esta parte es la que estoy colocando. El demultiplexor es un filtro o van a ser filtros que necesito mostrárselos conforme vaya yo avanzando. ¿Sí me explico? No sé si te quedó claro esa parte. Sí, profe, sí, de hecho, como usted lo comenta, o sea, yo me pregunté así de por qué tengo que demodular 3 veces. Yo pensé que solo era una y ya después como que el demultiplexor, pero no, ya. No, Sí, porque ya entendí. llevas varios en uno solo y primero los tienes que separar y ahora sí, ya los demodulas. No podrías modularlo con uno solo porque tienes distintas frecuencias. Lo primero es demultiplexarlo. ¿Vale? Vale, profe, gracias. Vale. ¿Algún otro comentario? Bueno, señores, si no hay otro comentario, pues les agradezco su presencia el día de hoy. Que tengan un excelente día y bueno, nos veríamos el día jueves. Muchas gracias, que tengan excelente día. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.